Hola maestra, mi nombre es Alberto Granados y esta es mi presentación sobre la evaluación final del proyecto que trabajamos sobre la violencia comunitaria. Más específico, la violencia que genera el narcotráfico en diferentes ámbitos de la sociedad mexicana. Vamos a ahondar un poquito más en las siguientes presentaciones. Comencemos definiendo qué entendemos por violencia. Según la OPS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o como amenaza, contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, con resultados que pueden incluir daño desde el psicológico, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. La violencia no es algo nuevo, ha existido por años y ha evolucionado adoptando nuevas formas. Dentro de sus múltiples manifestaciones destacamos la violencia colectiva. En esta investigación nos centraremos en un tipo específico de violencia colectiva, que es la violencia generada por el narcotráfico. Según la OPS, este tipo de violencia es instrumental. Esto significa que grupos identificados como tales utilizan la violencia para alcanzar objetivos tanto políticos, económicos y sociales. El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto del narcotráfico en distintos ámbitos de la sociedad mexicana, específicamente en la educación, la economía, la seguridad pública y la subcultura. Este análisis tiene como propósito proponer estrategias que puedan fortalecer la estructura social y fomentar la participación de la comunidad. Para lograrlo, se llevará a cabo una exhaustiva revisión documental que aborde estos aspectos desde diferentes perspectivas. Vamos a desglosar los objetivos específicos. El primero es del ámbito educacional. Nos busca valorar cómo la delincuencia organizada afecta el ámbito educativo. Esto nos incluye analizar la asistencia escolar, el rendimiento académico y el bienestar emocional de los alumnos. El segundo objetivo examina cómo el narcotráfico afecta a la economía mexicana. Se enfoca en los efectos económicos de diferentes sectores, por ejemplo, la agricultura. El tercer objetivo se centra en identificar los efectos del narcotráfico en la seguridad pública y este incluye la inseguridad y el bienestar individual. Finalmente, el ámbito de la subcultura explora cómo el narcotráfico genera expectativas de vida distorsionadas. Esto incluye analizar la influencia de los medios de comunicación como la música, el cine y el entretenimiento. Es básicamente cómo es que esto contribuye a glorificar la violencia y a normalizar el narcotráfico en las percepciones sociales. Comencemos con nuestro marco teórico. Primero vamos a analizar lo que es el narcotráfico en diferentes ámbitos de la sociedad mexicana. Este representa un desafío que no podemos ignorar. Afecta directamente el desarrollo económico, el desarrollo emocional y social de las personas, como ya lo habíamos mencionado. Conlleva actividades delictivas que de manera directa o indirecta terminan influyendo en el bienestar de las comunidades. Para enfrentarlo es necesario analizar factores clave como la resiliencia, el apoyo social y la autoprotección, que nos permitan fortalecer la seguridad y la cohesión, sobre todo en espacios escolares donde el impacto puede ser muy evidente. Próximamente vamos a explicar este ámbito más a detalle. Aquí es donde entra el papel del psicólogo social, que tiene una función muy importante. No solo estudian cómo estas actividades delictivas afectan a las personas y a las comunidades, sino que también diseñan estrategias para prevenir y disminuir sus efectos. Los psicólogos sociales entienden cómo funcionan las dinámicas grupales y qué factores psicosociales llevan a que la violencia se normalice o se mantenga en ciertos entornos. Por otro lado, investigaciones recientes nos muestran que la exposición prolongada a la violencia generada por el narcotráfico afecta muchísimo la salud mental de las personas. Pero no solo eso, también debilita lo que es la cohesión social y cambia la percepción de seguridad en las comunidades. En pocas palabras, el narcotráfico no solo es un problema de delincuencia, es un fenómeno que afecta desde cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo vemos el futuro de nuestra. Comencemos con nuestro primer ámbito, que es el ámbito educativo. El narcotráfico
pues ahora sí que huella en el ámbito educativo en México, afectando tanto a estudiantes como a maestros. Aunque los grandes cárteles no suelen intervenir directamente en las escuelas, los grupos juveniles vinculados al crimen organizado sí tienen una presencia fuerte, ya que estos jóvenes en muchos casos se involucran desde la venta de drogas hasta pueden llegar a extorsionar a los maestros, o también estos mismos grupos delictivos reclutan a estudiantes para actividades delictivas. Esto deteriora el ambiente escolar y crea un clima de miedo que afecta a toda la comunidad educativa, desde alumno, director, intendente. Además, para algunos estudiantes, portar un arma, tener dinero o mostrar poder se convierten en ideales, especialmente cuando no ven otra salida en frente a la exclusión social. La violencia también entra en las escuelas de otras formas, como a través de la cultura de la calle, ¿no? Que normaliza el desprecio por la autoridad y las conductas violentas. Esto también afecta la convivencia, afecta el aprendizaje, genera un entorno hostil que desmotiva a todos los involucrados. Por otro lado, en las universidades, aunque el problema parece diferente, se enfrenta a situaciones como el narcomenudeo, la violencia de género, que también debilitan las relaciones y el proceso educativo. Casos como el de la Universidad Mexicana, por ejemplo, con operativos por venta de drogas y amenazas, son claros ejemplos de cómo el narcotráfico impacta incluso a niveles superiores de educación. El narcotráfico también ha dejado su marca en la economía de México, afectando desde lo que son los negocios locales hasta la inversión extranjera. Las extorsiones, los robos y los secuestros hacen que muchos empresarios gasten más en seguridad privada o seguros para protegerse, lo que eleva los costos de sus productos y baja demasiado la competitividad. Esto no solo impacta a las grandes empresas, sino también a los pequeños comercios, que pues a veces prefieren cerrar porque ya no pueden con el famoso derecho de piso. En sectores como el turismo, la cosa también está igual o peor. Muchas zonas del país que antes eran destinos turísticos han perdido visitantes por la violencia y eso significa menos ingresos y menos empleos para la gente local. También el problema está en el campo, ya que hay agricultores que han tenido que dejar sus tierras porque los grupos delictivos controlan estos territorios, afectando la economía rural y hasta la producción de alimentos. También afecta lo que son los costos, ¿no? De las verduras, la elevación del costo del aguacate, del limón, es justamente por esto, por culpa de los cobros de derecho de piso de la delincuencia organizada. Hablemos ahora de cómo el narcotráfico afecta a la seguridad pública. Pues afecta básicamente, amenaza a la paz y a la estabilidad social, crea un ambiente que es de miedo y de desconfianza, ya que el narcotráfico pues no solo disputa el poder contra el gobierno, sino que genera un poder que es paralelo. Controla territorios a base de terror y también de violencia, incluyendo delitos como extorsiones, secuestros, homicidios, que pues debilitan las instituciones encargadas de nuestra seguridad. Esta situación pues afecta a las personas tanto física como emocionalmente. Por un lado está la inseguridad que es directa, que significa pues ser víctima de un delito que impacta en la salud, el bolsillo y las actividades diarias. Por ejemplo, los asaltos. Por otro lado es el miedo, esa sensación constante de que algo malo puede pasar, que nos limita en nuestra rutina y nos llena de desconfianza. Esto a nivel psicológico nos cambia los hábitos, afecta nuestras relaciones y hasta la productividad, dañando nuestra calidad de vida. Otra de las consecuencias, pues obviamente el estrés. Es importante vivir con miedo o haber enfrentado alguna experiencia violenta genera daños físicos y emocionales, genera también ansiedad, trastornos mentales o incluso aislamiento social. Muchas personas cambian su comportamiento, dejan de salir o de hacer sus actividades normales por este motivo y esto afecta tanto a las familias como a la comunidad entera. Por si fuera poco, la percepción de inseguridad, o sea, el simple hecho de sentirnos vulnerables, también tiene un impacto tremendo. Este miedo está ligado a cómo entendemos y enfrentamos la violencia y afecta nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, pues preferimos no ir a ciertos lugares o evitamos ciertas horas del día por temor a ser víctimas de un delito. En el ámbito de la subcultura,
¿Por qué abordamos este tema? Pues es importante, es importantísimo hablar de la subcultura del narcotráfico, porque muchos jóvenes en zonas que son vulnerables ven en ella un modelo que es de éxito, en lugar de soñar con carreras tradicionales como psicología o ser doctores o arquitectos, se inspiran en personajes como el Señor de los Cielos o la Reina del Sur. ¿Por qué? Porque estas historias les muestran que a pesar de venir de la pobreza se puede lograr pues poder y bastante riqueza, aunque sea desde lo ilegal. Estos personajes son populares porque desafían las reglas y exponen la corrupción del sistema, algo con lo que muchas personas pueden identificarse. La música, como los narcocorridos o los corridos tumbados, las series y las novelas sobre el narcotráfico atraen a jóvenes que viven en situaciones de desigualdad. Para ellos estas historias son motivadoras porque muestran poder, muestran respeto y también bastante dinero, cosas que sienten que no pueden lograr pues estudiando una carrera normal o trabajando en algo que es que es bueno, que es pues derecho. Además, según algunos estudios, los jóvenes consumen estos contenidos porque son los que más usan redes sociales y plataformas digitales, porque ven en estos espacios una forma de socializar y también de definirse, y porque la narcocultura presenta una vida ideal que parece que es emocionante y excitante, muy fuera de lo común. Aquí es en donde entra el tema del hiperconsumismo. Eso se refiere a cómo los productos relacionados con el narcotráfico, como la ropa, los carros, el lenguaje, se vuelven símbolos de estatus. Para algunos jóvenes, tener o limitar estos símbolos los hace sentir importantes o también muy poderosos, aunque sea solamente una ilusión. Un dato muy preocupante es que según un informe del 2011, que es bastante reciente, más de 30,000 niños y adolescentes en México trabajan para el narcotráfico. Desde los 9 años son usados como vigilantes o informantes, se les llama halcones. A los 12 trabajan en casas de seguridad. A los 16 ya están involucrados en actividades violentas, en narcomenudeo, en asaltos, en extorsiones, en secuestros, etcétera. Esto demuestra cómo el narcotráfico se aprovecha de la falta de oportunidades para reclutar a los más jóvenes. Para entender cómo se difunde esta subcultura, se pueden usar herramientas digitales como lo es Facebook, Instagram, ahora la nueva red social X, que antes era Twitter. Estas permiten segmentar audiencias para identificar qué tipo de personas consumen contenido relacionado con el narcotráfico. Algunos pasos que se pueden seguir son dividir grupos similares basados en usuarios que ya interactúan con estos contenidos, usar herramientas como Pixel de Meta que rastrean quién entra a sitios web relacionados con el narcotráfico. Ya con esta información se puede mapear cómo se comportan las audiencias y buscar soluciones para ofrecer alternativas culturales más positivas. Para nuestras propuestas de solución, lo primero tiene que ver más con el ámbito educativo, que es implementar estrategias que son de autoprotección colectiva, como las que se han aplicado ya exitosamente en escuelas de Ciudad Juárez, fomentando el trabajo comunitario no violento para crear entornos más seguros. Además, fortalecer el apoyo emocional en las escuelas mediante la labor de psicólogos y tutores que ayuden a los estudiantes a procesar experiencias traumáticas y desarrollar su resiliencia emocional. Complementando todo esto, se propone fomentar el pensamiento crítico y las habilidades sociales para que los estudiantes sean capaces de analizar su entorno y participar en su transformación, alejándose de dinámicas violentas y construyendo una identidad basada en valores como el respeto y la equidad. Desde el ámbito económico se plantea implementar programas de apoyo psicológico que ayuden a los pequeños empresarios a manejar el estrés y a tomar decisiones acertadas. Esta capacitación es importante porque dota a los emprendedores de herramientas para enfrentar los desafíos sin que sean desmotivados. Aunque el narcotráfico es difícil de erradicar desde la psicología social, para la seguridad pública se proponen estrategias que buscan fortalecer el bienestar personal y con ello la estructura social. Estas estrategias de afrontamiento, como manejar el estrés y resignificar las experiencias, ayudan a que las personas puedan lidiar mejor con estas situaciones. Hablando de tres tipos de afrontamiento, que es enfocarse en el problema cuando el estrés es controlable, trabajar en las emociones cuando no lo es y a veces evitar el tema
para organizar recursos. Hablando del tema de la subcultura, para salir de este ciclo que pues, es bastante difícil, es necesario fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, promover la regulación de los medios y apoyar programas sociales que beneficien a los más vulnerables. Los gobiernos que han priorizado el bienestar social han demostrado que esto mejora la calidad de vida y reduce la desigualdad. Por eso, una solución podría ser observar y analizar las conductas relacionadas con el consumo de contenidos de esta subcultura y el entorno que las alimenta, para crear estrategias que rompan con este patrón. Ya recopilando todo lo que hemos venido hablando desde el inicio, en el análisis y la discusión escribimos lo siguiente. En las escuelas afecta de manera en que los estudiantes se enfrentan a ambientes inseguros que afectan su rendimiento y bienestar emocional, ya que el miedo y también la ansiedad son comunes debido a la violencia que es tan cercana. En la economía, el narcotráfico complica todo, desde los costos para proteger negocios hasta la falta de inversión, lo que deja muchas comunidades atrapadas en la pobreza y sin oportunidades reales. En cuanto a la seguridad pública, la violencia no solo genera miedo, sino también problemas como el estrés y la ansiedad en las personas, lo que afecta a las relaciones entre vecinos y debilita la confianza. El psicólogo social tiene un papel muy importante aquí, porque en el lugar de enfocarse solo en los individuos, analiza cómo los grupos y la cultura normalizan esta violencia. Esta ayuda a crear estrategias para romper esos patrones y fortalecer a las comunidades. Ya concluyendo nuestro trabajo en esta investigación sobre el impacto del narcotráfico en diferentes ámbitos sociales, pues nos hizo ver la magnitud del problema y las profundas consecuencias psicosociales que genera. Desde una perspectiva personal, a mis compañeros y a mí nos quedó claro que la violencia no solo afecta lo más visible de la vida diaria, como la seguridad, sino que también transforma las relaciones sociales, la confianza entre las personas y hasta los valores culturales, creando un ciclo difícil de romper. Este programa deja en evidencia que necesitamos la participación activa de profesionales como los psicólogos para abordar esta crisis. En el ámbito educativo, aprendimos cómo la violencia afecta el desempeño y la asistencia escolar, generando miedo y ansiedad tanto en estudiantes como en docentes. Las escuelas deberían ser espacios que son seguros y resilientes, pero para lograrlo se requiere el apoyo conjunto de la comunidad. En el ámbito económico ya también vimos cómo el narcotráfico genera inseguridad que afecta inversiones y productividad. En cuanto a la seguridad pública, el narcotráfico fomenta el miedo y la desconfianza, fragmentando comunidades y reforzando la percepción de impunidad. Además, la subcultura del narcotráfico, reflejada en medios como la música de narcocorridos, normaliza valores de violencia y poder, especialmente entre jóvenes de contextos vulnerables, lo que agrava bastante la problemática. Personalmente, esta investigación me hizo reflexionar sobre cómo la violencia está tan presente en nuestra vida diaria. No se limita a lo que vemos en las noticias, afecta a las escuelas, afecta a las familias, los jóvenes y hasta la economía del país. También reafirma mi interés en la psicología social como una herramienta para comprender y enfrentar estos problemas que son complejos. Sin embargo, queda mucho por hacer, especialmente en cuanto a cómo aplicar soluciones concretas en un país tan diverso como lo es México. La tarea del psicólogo social como agente de cambio es fundamental para fortalecer comunidades y promover resiliencia frente a los retos que plantea el narcotráfico. Por mi parte sería todo. Mi video duró un poquito más de lo que usted pues nos puso como límite, pero hermano, saludos.